están? Bienvenidos a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13, con eventuales sobrevuelos sobre la actualidad nacional. Hoy me acompaña, como la vez pasada, la editora internacional del departamento de prensa de nuestro canal, Ivana López. Ivana, ¿cómo te va? Muy buen día, Carlitos. ¿Cómo estás tú? Aquí estamos. Hartos temas tenemos hoy día. Sí, hartos temas. Y antes de comenzar, les quiero recordar que las opiniones vertidas en este programa por los panelistas no necesariamente representan la línea editorial de Canal 13. ¿Avanteles? ¿Comenzamos? Vamos. Uno dice que las amistades siempre tienen alguna relación posible, ¿no? Pero hay amistades que cuando uno las empieza a revisar en el plano internacional, lo comienzan a complicar a uno porque el análisis se vuelve complejo. La visita de Kim Jong-un a Vladimir Putin, y acaba de salir hace un par de segundos la decisión de Putin de visitar Corea del Norte, involucra una amistad que uno tiene que tratar de entender desde qué ventajas se pueden obtener a través de esa amistad. Pero quizá lo más complicado, Ivana, para ir contigo, es cuáles son los efectos que esa amistad tendrá sobre el resto del mundo. Porque cuando Corea del Norte se vuelve amiga de Moscú y hay entre medio la posibilidad de intercambio de armas, no es lo mismo que cuando una nación de África se vuelve amiga de Chile. Entonces yo quiero comenzar el programa de hoy con esas diferencias y conversando contigo a ver qué es lo que piensas tú de eso. Sí, mira, ayer conversábamos con Jorge Sanz, analista internacional, sobre este tema y de alguna manera nos preguntábamos, ¿es el mundo un lugar menos seguro después de este acuerdo? Y lo que él me decía era, claro, no estamos hablando que el mundo sea un lugar seguro ni estamos haciendo una defensa de cómo se mueve Estados Unidos y Occidente, para nada. Pero sí hay que reconocer que una alianza que se cree que va a ser armamentística entre estos dos países, que tiene, por un lado, gobiernos que son, además de autoritarios, muy, digamos, excéntricos o que tienen que ver mucho con la emoción, digamos, para llevar el gobierno adelante, y además proyectos que tienen que ver con armas nucleares, con una invasión que está en curso de Rusia a Ucrania. Claramente es una situación o un acuerdo de conveniencia entre ellos que pone un gran desafío para el resto del mundo. Sí, uno para acotarte lo que acabas de decir de la emoción, ambos gobiernos, tanto el de Corea del Norte como el ruso, manejan este sentido de patrioterismo, y me hago de patrioterismo, no de patriotismo, que hace que la gente entienda que está en una cruzada sagrada. Y a mí me llamó, para seguir contigo el análisis, la atención, las expresiones de Kim en el brindis del almuerzo o cena oficial. ¿Sobre la guerra o sobre la guerra sagrada? Usted va a prevalecer sobre el mal, que entre otras cosas a Putin, colocado hacia la esfera interior de su país, porque afuera Putin tiene crítica, adentro de Rusia no lo critica nadie, lo retrata como que otro país le está ofreciendo apoyo a algo que él no ha logrado convencer ni siquiera a su propia gente. Claro, un actor mesiánico que tiene que ver con los liderazgos también populistas. Ahora, para ir en concreto, ¿qué le va a dar Putin a... ¿Qué va a obtener Putin? ¿Qué le daría? Bien. Al revés, Kim Jong-un le va a pasar a Putin, lo que se cree, munición de artillería y también de misiles antitanques que está necesitando con urgencia, ¿cierto?, para la guerra en Ucrania, para continuar la invasión. Kim Jong-un, ¿qué tendría? Tecnología rusa para su programa nuclear, que más o menos conocemos, pero también para algo que es más inminente y que tiene que ver más con las ansias de Corea del Norte, que es un programa espacial. Tuvieron un lanzamiento de un satélite espía que fue un fracaso. Pero además, el líder coreano va a tener de Rusia lo que está necesitando su país, que energía, alimento en momentos de hambruna, y además una posición en el escenario internacional que hoy día no tiene. Es decir, poder sentarse, me decía ayer Jorge Sanz, un poco como de tú a tú con líderes, no solamente Putin, sino que esta negociación, acuerdo, pacto potente con Rusia lo podría hacer sentarse a la mesa eventualmente con el líder chino Xi Jinping, por ejemplo. A ver, yo voy por partes. En términos bélicos, siempre he tenido una duda con respecto al estado de mantención de las armas que Corea del Norte recibió de la ex Unión Soviética.
Y lo otro que yo creo que está en la ecuación, no sé si el profe Sansa, quien le mando un saludo, lo respeto muchísimo, haya mencionado, es el tema de los drones. Hoy por hoy, en la guerra de Ucrania, igual como en la guerra del Golfo, la caballería aérea, por llamarla de alguna forma, el ataque aéreo fue el que detonó la victoria aliada en ese conflicto. Hoy por hoy, la guerra en Ucrania se está peleando con drones. Claro. Y esos drones, Corea del Norte, por lo menos en el último desfile documentado que tenemos, que se lo hizo al ministro de Defensa ruso, Shoigu, que estuvo en Pyongyang, mostraba unos drones que parecían, no sé sus capacidades, poder ser decisivos. El otro tema de qué va a recibir Kim, yo concuerdo con que va a recibir alimentos, va a recibir alguna ayuda energética, pero donde yo sí no puedo entrar en la ecuación es que se va a sentar de igual a igual con otros países, porque esto es muy, muy parecido a lo que alguna vez hicieron el Japón imperialista, la Italia fascista y la Alemania nazista con el famoso eje ese Berlín-Roma-Tokio. Es decir, entre ellos se pueden visitar lo que ellos quieran. Internacionalmente hablando, ya en el resto del mundo, uno levanta las cejas, se preocupa un poco, pero también tiene conciencia de dos cosas. Primero, Xi Jinping dijo, esto es problema de ustedes dos, a mí no me metan en esto. Pero Xi Jinping también, diciendo eso, lo que le dijo a los otros dos, ¿saben qué? Aquí la potencia importante soy yo. Ustedes pueden hablar lo que quieran. Sí, ahí está el papel de China, que de alguna manera tiene que mantener bastante controlada el nivel de poder que le puede generar a Kim Jong-un, porque se le puede convertir en esta especie de alianza que tienen en un actor que sea un poquito, que arme una cierta rebelión, ¿cierto? Pero a mí, para ir cerrando este tema, lo que me llama también muchísimo la atención es que Putin se vea en la necesidad, y esto también habla de la situación de la guerra y en qué estado está el gobierno ruso en este momento, es tener que recurrir a este actor tremendamente aislado para asistencia. Es decir, también habla de tus debilidades el tener que ir a pedirle a Norcorea una ayuda militar importante. Y eso revela también, en algún sentido, que las sanciones que se han impuesto, que para muchos, y para mí en particular, no han sido del todo fuertes de lo que podrían ser, están surtiendo cierto efecto. Hay un tema ahí antes de cerrarlo. A quien Putin le pidió ayuda originalmente fue a Xi Jinping. Sí. Pero cuando la comunidad internacional se movió, le dijo, Xi, ¿sabe qué? Todavía, a ver, cascos de guerra, chalecos antibales, municiones menores, nos hacemos los locos, miramos para otro lado. Claro. Pero usted le entrega armamento pesado y vamos a tener un problema. Putin lo que está buscando es poder pasar esa línea roja que nos gusta tanto decirla en términos internacionales y convertirla no sé, a mí Corea del Norte me lo ofreció, yo se lo compré. Corea del Norte no tiene ninguna credibilidad hacia afuera, ni ningún respeto por las normas internacionales. Claro, China tiene mucho que perder, y solo un último punto que tú mencionabas muy bien es también al revés. O sea, todas las armas que le está entregando Occidente a Ucrania para su contraofensiva, en unos años más probablemente estemos hablando de otro conflicto a raíz de eso. Bien, hablando de conflictos, ¿no? A mí me gustan las películas de acción, ¿no? Y las películas de acción, sobre todo las últimas, volviendo a hablar de drones, hay un malandrín que utiliza un dron, ¿no? Y entonces sobrevuela con el dron y tal. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque resulta que en la cárcel de La Roca, en Guayaquil, la policía tuvo que hacer explotar, o explosar, como dicen los expertos, un dron que llevaba explosivos y que había aterrizado en el techo de la cárcel. Usted ya sabe qué pasó, vimos las imágenes, pero en No Somos Nada, normalmente nos gusta empezar a escarbar un poquito a ver qué hay detrás de esto. Y lo que yo le quiero proponer a mi editora, porque es mi editora, es lo siguiente. Un diálogo que tenga que ver con que las democracias como tales no han sabido enfrentar el problema del narcotráfico ni el problema de las bandas terroristas. Y esto de Ecuador lo que refleja es un gobierno que está absolutamente sitiado por el narcotráfico y en una posición en la que quien gane la elección en Ecuador, ya sea la candidata correísta o el hijo del millonario,
se va a encontrar con que no es llegar a manejar una situación, sino es heredar un Estado que ya está, con el dolor del alma para mis amigos ecuatorianos, que tengo muchos, carcomido. Claro, y ese concepto es súper clave cuando uno comienza a preguntarse en qué momento Ecuador llegó a este punto después de ser un país de tránsito y una especie de oasis, ¿cierto?, de la región en términos de criminalidad y narcotráfico. Y me tocó también vivir en México y uno empieza a hacer estos paralelos y estos análisis y hay una cuestión clave acá. El crimen organizado no se advierte hasta que está muy extendido en el Estado. Por lo tanto, creo que acá hay un fenómeno que tenemos que mirar con muchísima atención que tiene que ver con qué pasó en los 10, 15 años anteriores a esta situación en Ecuador. Una polarización política enorme que todavía tiene consecuencias hasta estas alturas, donde la política se centró en la ideología y en el revanchismo entre la oposición y el oficialismo. En eso el correísmo tiene también una cuota muy importante, pero quedarse en esa pelea hizo que se descuidaran también otras áreas importantes del Estado. Y que se dejara de mirar, por ejemplo, la crisis carcelaria que estaba creciendo dentro de las prisiones, los altos niveles de homicidios, qué estaba pasando con la gendarmería, con los fondos, un montón de cosas que se pierden en la discusión meramente, te diría, ideológica. Ya, yo quiero agregar a eso lo siguiente. Los narcotraficantes, los líderes de las bandas armadas organizadas, no son lo que pensábamos en los años 70. Estos no son luchadores románticos, ni mucho menos. Son delincuentes de tomo y lomo que le conocen las debilidades al sistema y las explotan. ¿Por qué lo quiero decir? ¿Por qué lo estoy formulando así? Porque mientras los estados no interpreten que están luchando, lo vengo diciendo ya hace un buen rato, contra una multinacional del delito, va a ser imposible que ese delito se controle. Aquí estamos hablando de personas que son capaces de ir al mercado negro y comprar un proyectil antitanque o arrendar a través de mercenarios similares a los Wagner un escuadrón de 10, 15 sicarios que se van a encargar de una operación determinada. Eso fue lo que pasó en Haití. Y yo me hago la pregunta de hasta qué minuto los políticos no están entendiendo la gravedad de la situación. Usted puede tener todas las leyes que quiera, pero si usted no avanza en la interpretación de la ley y la adaptación de la ley al momento actual, lo único que está haciendo es llenar papeles con cosas muy rimbombantes y muy lindas que no producen resultados. Antes de volver contigo, los países necesitan en este minuto, básicamente en este esquema que estoy diciendo, 3 cosas. Una, la interdicción de los capitales. Totalmente. Es decir, que haya tanta norma para traer la transparencia del mercado de capitales común que tenemos los países sudamericanos, que sea fácil detectar quién hizo o no hizo determinada transacción. Eso involucra una reforma en términos impositivos, que no es para cobrar impuestos, es para poder detectar el flujo de los dineros. Y la que es más importante, adaptar las legislaciones para comenzar a prohibir aquel tráfico de sustancias que permiten producir cocaína y que permiten además vender para la población el residuo. Y lo último, una declaración política formal, no solo de los bienes que se tiene, sino de las relaciones que se tienen. Porque resulta que en muchos países de nuestro continente usted tiene que entregar una declaración de patrimonio. Sí. Sí, no va a pasar nunca, pero supongo que si a mí me nombraran ministro tendría que entregar una declaración de patrimonio. Eso es muy bonito y el papel lo aguanta. ¿En cuántas sociedades está metido usted? ¿Quiénes son sus socios de comercio? ¿Cuáles son las relaciones que usted no está declarando? Porque ahí está, como diría un amigo mío, Marcial, que trabaja acá en Internet, pues ahí está la madre del cordero. La madre del cordero está ahí y es donde nosotros no hemos entrado. Sí, y hay otra faceta, otra arista que es súper importante porque
solemos ser súper reactivos al tema de la delincuencia, al narcotráfico, pero también hay una reflexión que tiene que ver con donde no está el Estado o donde no están las instituciones, es donde entra el narcotráfico. Así es. Y entra no de una manera, digamos, violenta. En las comunidades, y lo vi mucho en México, que había narcozoológicos, narcoescuelas, narcomantas, narco todo. Narcoestado. Es que en el fondo el narcotráfico en las comunidades funciona como un benefactor y obtiene la, digamos, protección y la mirada, digamos, amable de la comunidad que se siente abandonada por las instituciones. Lo que pasa es que hay un drama de Estado. Y el drama del Estado es que, tú bien dices, donde no está Estado entran los narcos. Pero los narcos entran a decirle, mire, el Estado lo descuidó, pero yo que soy su patrón, como Soy decía su Pablo protector, Escobar, claro. yo a usted le entrego servicios. Lo peor de todo esto es que la gente lo que dice, y es falta del Estado lo que estoy diciendo, es que bueno, si el Estado no viene y a mí me están dando seguridad, educación, salud y policía, pues ¿para qué viene el Estado? Y a su vez el Estado, para ir contigo, se inhibe de actuar en aquellas poblaciones o lugares donde los narcos ya están enraizados. Claro, y es un problema que al final termina siendo cíclico, porque en algún momento ese contexto o esa organización lleva al poder, digamos, municipal, que es con lo que pasó en México, a un alcalde narco. Sí, claro. Y así va permeando todas las esferas de las instituciones cuando llega hasta un momento en que ya ni siquiera se aprueban leyes que estén en sintonía con erradicar el problema, sino que en mantener el status quo. Y de hecho, a partir de todo esto que estamos hablando, comienzan a surgir periódicamente voces que dicen, legalicemos las drogas. Y legalicemos las drogas porque las legalizamos, les colocamos un impuesto y eso también nos va a ayudar al desarrollo de los países. Un detalle claro, y es mi posición personal con respecto a esto. Usted puede legalizar lo que quiera. La droga va a seguir siendo peligrosa, va a seguir matando gente y sobre todo le va a distorsionar la realidad a la gente. Lo que nos pasa en nuestras sociedades, usted vive en México, yo vivo en Colombia, es que la sociedad ha ido perdiendo el valor de la vergüenza. Y por lo tanto tener plata, venga de donde venga, sirve. Pues no sirve la plata, venga de donde venga. Y cuando uno toma lugar en un programa como este, lo que pretende es que la gente que lo escuche haga conciencia de eso. Porque esto también nos toca a nosotros. También nos toca a nosotros presentar ese frente de resistencia primero, que es educar a nuestros hijos, cuidarlos, si tienen problemas de drogas, buscarles los tratamientos que corresponda, antes de que nos demos cuenta, como nos pasa a muchos en la vida, de que el problema ya está tan extendido que no hay nada que hacer. Sí, solamente para cerrar, a insistir con que, claro, familias o zonas o comunidades que están lidiando con cuestiones básicas como la educación, la alimentación, lo que puede ser sobrevivir el día a día, pedirles que hagan esa reflexión es compleja. Por lo tanto, ahí el Estado es donde debe estar. No porque le quiera responder, pero el problema es que el Estado somos todos. Y ahí es donde estamos perdidos todos. Nosotros percibimos el Estado como una estructura que me tiene que prestar servicios. Y bueno, ¿cuáles son mis obligaciones? También tengo deberes, claro. Y claramente eso es una deuda. Óigame, sigamos avanzando. Oiga, Cronos está generoso con nosotros hoy. Venimos un poquito, nos está sobrando un poquito de tiempo, lo cual es bastante bueno. ¿En serio? Hay cosas que a mí me indignan y que además de indignarme me dan vergüenza. El caso Rubiales, aquí se comentó en su minuto, en lo que le pasó a la periodista Isa Balados en España, es inaceptable y es intolerable, no solo que la hayan tocado por detrás, no quiero usar la palabra española, sino todo lo que se dio en contexto de una persona que ya había sido detenida por aquello, pero sobre todo porque España comienza a transitar una reflexión que es de pronto común a todos los países de nuestro continente, la reflexión del machismo. La persona que toqueteó a la periodista lo hizo sabiendo que era una periodista, lo hizo sabiendo que era una mujer y lo hizo sabiendo de que estaba transgrediendo el cuerpo de otra persona. ¿Y por qué nos ocupa eso? Porque nosotros en este programa siempre hemos tenido esto de conversar temas del día que aunque lleguen a las noticias requieren otra mirada. Y a mí me parece que tu mirada de mujer nos puede aportar muchísimo a quienes son la audiencia masculina a entender
de qué estamos hablando y por qué es tan grave. Sí, yo creo que, bueno, el hecho es repudiable, sin duda. Pero claro, llama la atención porque fue en un vivo, ¿cierto? Se viralizó rápidamente. Es muy complejo, pero a nosotras las mujeres nos suele ocurrir que sí, es repudiable, pero más, no sé si más o igual de repudiable es que este tipo de acciones estamos prácticamente acostumbradas a verlas diariamente. Y no solamente con una agresión sexual como significa el tema de que alguien te toque sin tu consentimiento, sino que también, y aquí quería hacer la relación con el acoso que uno puede vivir en contextos también de el desarrollo de sus labores o de su trabajo. Y aquí te quiero contar sobre un informe que surgió en Reino Unido de la BBC sobre el espacio de los cirujanos, donde más del 60% de las 1.400 personas que participaron en este estudio indicaban, estas mujeres cirujanas, que habían sido acosadas por pares o superiores en los quirófanos. Por lo tanto, acá la reflexión es cuán naturalizada está esta conducta dentro de las sociedades. Claro, con un manotazo en televisión o un toqueteo en televisión es visible, pero hay un montón de conductas que van desde un comentario inadecuado, una sugerencia fuera irrespetuosa. Exacto. Y además es muy relevante lo que revela este informe en Reino Unido, porque tiene que ver con que son contextos en que tu carrera profesional como mujer, generalmente cirujanas que están comenzando, su supervisor era quien las había agredido o las había acosado, y ellas obviamente van hacia el silencio porque no es una situación que ni les acomode, pero además les puede perjudicar laboralmente. Entonces, no están las herramientas, no están los protocolos para hacer estas denuncias, pero además está muy naturalizado. ¿A quién no le ha tocado, siendo mujer, que llegó a algún contexto laboral, que te digan, si él es así? Y con el caso Rubiales. También. El hecho que se haya mostrado como prueba que la jugadora se haya reído o haya bromeado con respecto a esta agresión no le quita responsabilidad al victimario. No le quita la gravedad de lo que pasó. Sabemos que las víctimas de agresiones sexuales o de acoso sexual se pueden demorar hasta décadas en darse cuenta que fueron víctimas. Ya que estamos hablando de España, pues uno en España dice entrar al tercio, ¿no? Cuando quiere hablar de un aspecto. Yo quiero hacer énfasis en varias cosas. La primera que se me ocurre es que hay un tema cultural en España, cultural en América Latina, que es, pero ¿para qué tanto? Creo que uno de hombre, y yo lo he dicho públicamente y lo voy a repetir, a mí el movimiento Me Too me sirvió para entender una serie de cosas que para mí parecían estar correctas, que no lo eran y que podían ser ofensivas para la otra persona. Y por lo tanto, uno cambia determinadas normas de conducta porque quiere colaborar en ese esfuerzo. Aún hoy, año 2023, hay gente que dice que a una mujer se la puede piropear como uno quiera porque es un piropo. No es así. Y ese cambio cultural que tú estás demandando, al que yo adhiero firmemente, es un cambio que tiene que comenzar, al igual como hablábamos del narcotráfico, por la propia casa, que tiene que comenzar por ámbitos más seguros, que tiene que comenzar porque cuando uno se da cuenta de que un abuso está siendo cometido, uno pueda decir lo que pasó. Ahora, eso no da, poco para terminar lo que estoy diciendo y darte paso, que no haya personas de ambos lados que utilicen esa situación y lo utilicen como arma o para obtener mejoras o para obtener cambios. Pero esas son las más de las menos. Ahora, si uno hace una reflexión de qué pasó en el caso Rubiales, voy a más para atrás. ¿Qué pasó en el caso Me Too? ¿Qué pasó en el caso Rubiales? ¿Qué pasó en el caso de la periodista? ¿Y qué pasó en todos los casos? Lo que hay es una estructura de poder que permite eso. Harvey Weinstein hizo todo lo que hizo porque había una estructura de poder que le tenía miedo y él dictaba quién salía y quién no salía en cámara y aprovechaba esa circunstancia.
El señor Rubiales, que entre otras cosas ya renunció, ya está fuera del fútbol, entre paréntesis tiene que responder judicialmente, hizo lo que hizo porque él creyó que lo podía hacer. La pregunta del millón es, ¿cuánto estamos dispuestos a aprender todos de tal manera de cambiar el paradigma? Él es así, a mí no me sirve. No, si no fue tanto, tampoco me sirve. Comentarios con respecto al físico de las personas, a la forma en que se visten, a la forma en que caminan, a la forma en que se relacionan. Eso nos caen a todos, no solo a las mujeres. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que sea un espacio seguro? ¿Estamos entendiendo que eso a largo plazo a las personas las afecta? Sí, 2 cosas para cerrar. Uno... Bueno, si usted quiere cerrar, todavía nos queda tiempo. Está tema. apurada hoy. Bueno, que después tú me retas, pues, Carlos. No cuente intimidades, Iván, por favor. Y menos en este tema que me deja de jefe matón. Uno, no solamente son comportamientos inadecuados, son delitos. Y de eso tenemos que ir tomando conciencia. Muy bien. Y lo otro es que también la reflexión tenemos que hacer es por qué estas conductas están tan arraigadas y se, dilatan tanto en el tiempo. Y yo creo que acá un factor importante es también porque estos círculos de poder, de dirección, están súper masculinizados. Así es. Entonces, llega un punto en que las mujeres tocan estos techos de cristal de los que se habla y ya no tienen más espacio. O sea, preguntarnos, por ejemplo, ¿cuántos de estos supervisores, de estas cirujanas en pabellón en Reino Unido, que sabemos un 60% fue acosada, eran mujeres? O sea, esa cuestión de construir un espacio seguro y diverso también tiene que ser parte de la reflexión. Te cambio la pregunta. ¿Qué tan dispuestos estaban a que esos supervisores fueran mujeres? Porque por ahí pasa. Ahora sí me pilló Cronos. Nos acaba de pillar. Nos quedan un par de minutos. Chile viene saliendo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y yo quiero ofrecer en este último segmento del programa, que va a ser muy breve, una mirada internacional que tiene que ver con que presidentes del mundo y diarios del mundo destacaron primero el quiebre institucional que ocurrió en Chile. Sí. A raíz de los documentos que se reconocieron, muchos de esos medios y algunos países aceptaron su responsabilidad y su culpa en lo que había pasado en Chile. Pero además esos mismos medios alaban a la democracia chilena en el sentido de haber sido capaz de proponer una declaración de Santiago que habla de que nos tenemos que preocupar por la democracia. Más allá de la postura política de cada uno, yo no entro en eso. Lo que yo sí tengo claro, y con eso le doy la palabra a Ivana para cerrar el programa, es que nunca más puede haber un intento violento de terminar con un gobierno democrático. Eso es parte de una situación en la que muchos de nosotros tenemos un ideal y se refiere a cualquier gobierno, no a un gobierno determinado. Lo que transmitió Santiago de Chile en el 73 y lo que transmitió Santiago de Chile el año 2023 radican fundamentalmente en una cosa. Hoy por hoy, matices más, matices menos, tenemos una democracia que hay que protegerla. Y una de las maneras con las que las democracias se protegen son con declaraciones. No son palabras al viento. Y eso hay que tenerlo claro. Cuando yo digo a la democracia, y me voy a parafrasear al señor presidente de Chile, a la democracia y a los problemas de la democracia solo se solucionan con más democracia, está diciendo algo que muchos creemos tiene que ser el punto cardinal de nuestro accionar y que muchos países reconocieron el aporte de esa declaración en un mundo en el cual la democracia, lo dijimos en el capítulo pasado, está sitiada y está buscando un 2.0 que todavía no llega. Sí, me parece súper importante esa reflexión en tiempos donde corre fuerte el viento de los populismos, ya sea de derecha o de izquierda, el acordar consensos que son mínimos. O sea, el respeto a la democracia, a los derechos humanos, son una cuestión que no es debatible. Y el hecho que se hoy día relativice eso, me parece que es una cuestión que nos tenemos que sentar a conversar para corregir de cara al futuro. Entonces, creo que la reflexión que nos deja esto es que hay cuestiones que tenemos que defender independiente de nuestras posturas
políticas y de nuestros deseos personales y objetivos personales o de agrupaciones políticas. Así que creo que estamos frente a uno de los desafíos más importantes para la democracia chilena a 50 años del golpe y tenemos que estar a la altura. Ivana López, muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias a ti, Carlitos. A ustedes gracias por estar. No somos nada. Nos encontramos en una próxima oportunidad. A nombre de todo nuestro equipo, felices fiestas patrias si usted vive en Chile. Por favor, cuídese. Lo queremos del otro lado el próximo jueves cuando nos volvamos a juntar acá en un capítulo que yo sé, y lo dejo invitado de antemano, que lo va a sorprender y le va a provocar reflexiones que para nosotros son muy importantes. Que estén Si muy va a bien. tomar, no maneje. Eso es clave. Así es. Nos vamos. Tiki, Chao, tiki, chao. tiki. Chao, chao.